Bien, amables televidentes, esta mañana nos acompaña el candidato a la vicepresidencia regional por el Movimiento Acción Nacionalista Peruano, MAMPE, cuyo símbolo es el cóndor, y es chimbotano, Lucas Tarazona Minaya, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Lucas, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Peche, gracias por la invitación al programa. Buenos días, amigos televidentes. Aquí estando ya en la recta final de esta campaña, que tiene una particularidad que hasta el último momento ha creado una incertidumbre en relación a los candidatos, pero que poco a poco están ya clarificándose para poder tener el último tramo final y donde la mayoría de cantidad de población todavía aún no ha decidido su voto y dependerá estos últimos días para definir. ¿Y por qué crees que no se decide la gente todavía en su voto? Bueno, porque la misma situación de incertidumbre, ¿no? Varios que estaban todavía en carrera, observados, tachados, estaban apelando, cambia todo el panorama y la gente mantiene incertidumbre y también la decepción grande en los últimos acontecimientos, ¿no? Ayer estuvimos en Cajajal, en este fórum, y pues los agricultores como que estaban arrepentidos de haber en ese tiempo apoyado abiertamente a César Álvarez, y parece que ahora ya no se quiere como que meter y respaldar ningún candidato, simplemente saber escuchar sus propuestas y al final tomar la decisión individual, y me parece que no va a ser colectivo para poder apoyar a algún candidato que ellos crean conveniente. Y dentro de las decepciones, ¿tú crees que hay algún elector decepcionado de Lucas Tarazona? Todavía, porque todavía no he sido autoridad. No he sido autoridad. No he sido autoridad ni del IPD, pero he sido autoridad. Bueno, ¿qué tal, Lucas? Un vicepresidente, muchos dicen que es una figura decorativa. Lucas Tarazona, ¿qué crees lo que vas a hacer como vicepresidente? Lombardo sería el presidente en un eventual gobierno del MAMPE. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es hacer un mensaje de liderazgo compartido en relación a lo que significa que Ancash es muy grande y cada zona, Sierra y Costa, tienen sus problemas, sus particularidades. Y quien te habla, chimbotano de 45 años acá, nunca he cambiado de residencia y conozco la realidad en diferentes aspectos. Y creo que Ancash tiene muchas prioridades y urgencias en relación a las necesidades básicas de salud, educación, que ha quedado postergado, y sobre todo la niñez, el anciano y los discapacitados, que son prioridad en esta gestión. Ok, Pedro Arena Económico. Buenos días. Entendiendo de que ya tienes experiencia en gestión pública, aunque pequeña, pero has estado al frente de una institución pública, ¿cuáles crees que son las prioridades de Ancash? No generales, no digas salud, educación, específicamente. En salud, ¿cuál es la problemática? En educación y deportes, y cuáles son los grandes proyectos olvidados que pueden reactivar Ancash. Bueno, en relación al estudio que hemos hecho nosotros, hay tres prioridades que ahorita la población toma en cuenta. Esas prioridades son el tema de la corrupción, el tema de seguridad y el tema del empleo. En tema de corrupción, lo que podemos garantizar es que la misma gestión del ingeniero Lombardo, haber sido alcalde de Huaraz en 2 oportunidades, haber hecho una gestión transparente sin ningún tipo de juicio o problema de corrupción. Perdona que te corte. No digas que no tiene juicios. Tiene procesos activos. Tiene procesos activos y por delitos contra el Estado, por si acaso. O sea, no. Tiene procesos activos por su desempeño en la municipalidad y que todavía no han culminado, están en proceso, como te digo. Quiero aclarar, cuando yo digo ningún delito por corrupción, el siguiente. El ingeniero Lombardo tiene 2 procesos. El primer proceso que tiene es por abuso de autoridad, que no es por delito de corrupción. El abuso de autoridad ha sido por unos trabajadores que supuestamente han sido despedidos irregularmente. Ese juicio ya prescribió. Hace más de 15 días fue citado para sentencia en forma irregular. ¿Por qué? Porque la jueza sorpresivamente no quiere aceptar ese proceso de prescripción y ha sido apelado a una instancia superior. La jueza fue la única que no participó en esa lectura de sentencia, porque de haber asistido, de haber leído la sentencia, habría caído en un delito de prevaricato. Participaron ambas partes, tanto los denunciantes como el denunciado, pero sin embargo la jueza no participó. Primero. Segundo, el otro es por un supuesto lavado de activos, porque supuestamente hay un desbalance patrimonial. Pero yo puedo entender, y la población puede entender, si un docente que cobra de repente un sueldo básico, de repente se convierte en autoridad y aparece con propiedad de tu casa, puede haber un desbalance patrimonial. Pero el ingeniero Lombardo... Perdóname un ratito. Sí. No estoy cuestionando el fondo del asunto.
Estoy cuestionando que tú señalas aquí a la opinión pública que no tiene ningún proceso. Eso es lo que cuestiono. No cuestiono si es culpable o no es culpable, porque eso lo dirá la autoridad competente del caso. Yo creo que hay que ser claros y transparentes con la población. Sí, sí tiene procesos y que lo están viendo y al final de cuentas la autoridad competente será quien determine si es culpable o es inocente. Yo creo ese era el tema, no era básicamente con respecto al fondo del tema, del asunto mejor dicho. O sea, yo quisiera que esto quede ahí y que en realidad sea el candidato quien en su momento explique a la población sobre el tema. Más bien continuaríamos con tu cargo de vicepresidente, ¿no? De todas maneras, quiero aclarar algo, Pedrito, con todo el respeto que te mereces. Yo he dicho, él no tiene ningún juicio por delito de corrupción, que es algo diferente. O sea, yo he aclarado claramente por eso que digo, la transparencia demuestra que durante la gestión no ha habido ninguna transparencia, porque estoy hablando de que la población tiene miedo mucho a que el futuro gobernante sea un corrupto. Si ha tenido corrupción, es una cosa diferente. Tú me estás señalando, tú mismo estás señalando que ha tenido o que tiene un proceso por desbalance patrimonial y no se sabe de dónde salió el dinero. O sea, nadie puede ser mago para decir si fue de acá, fue de allá. Así que mejor dejemos este tema que lo exponga o que lo aclare el candidato a la presidencia regional, porque es el que mejor conoce el tema, ¿no? Mal haríamos nosotros en tratar este tema acá. Solamente el detalle era, como te vuelvo a repetir, que no podemos decir que no tenemos procesos. Hay que ser claros y transparentes con esta situación. El resto de si es culpable o no es culpable, la autoridad competente y el candidato, quien es el que lleva los trámites estos, podrá en su oportunidad aclararlos aquí en esta tribuna, ¿no? ¿Te parece? Con todo el respeto que se merece el candidato, no podríamos tratar un tema de esta naturaleza que él es el que mejor conoce. Bueno, Lucas, y el tema era, o sea, su presencia como vicepresidente, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, como digo, la opinión de la idea de la gente es de que un vicepresidente es una figura decorativa, o sea, simplemente para acompañar al presidente, ¿no? Pero Lucas, tú has dicho de que no, como la región es amplia, lo que puedo entender es que no, Lombardo va a gobernar allá y tú vas a gobernar acá, algo así. Son urgencias que nosotros sabemos que tenemos que atender. No podemos hacer simplemente como un liderazgo piramidal donde el presidente sea la única autoridad que decida sobre algo urgente. Supongamos que sucede un desastre y el ingeniero esté en el extranjero o solamente la sierra, de repente esté un lugar muy alejado y podría demorarse 3 días en llegar. Se tienen que tomar decisiones importantes y a esas urgencias tenemos que atender de forma inmediata. A eso se requiere un liderazgo compartido, no se requiere un liderazgo que hasta ahora ha sucedido, que siempre es piramidal y siempre es caudillista, que solamente se dirige a una sola persona. Eso es la diferencia que vamos a hacer. Bueno, en este sentido no elegimos a una persona, estamos eligiendo un presidente y un vicepresidente y los dos van a ejercer el poder de una u otra manera. ¿Qué nos garantiza? En todas las fórmulas electorales siempre hay un candidato de la costa y un candidato a la sierra, ya sea el presidente o el vicepresidente, pero casi en todas las fórmulas siempre en este equipo de trabajo uno es de la costa y otro es de la sierra. ¿Qué nos garantiza tu persona en representación posiblemente de la costa? Porque por eso te han puesto, ¿no? Porque eres de la costa. ¿Qué nos garantiza tu trabajo en la costa? Proyecto Chinecas, terminal portuario de Chimbote, el aeropuerto, o sea, ¿qué cosas? Bueno, hay obras, como te digo, postergadas, urgente necesidad, como el tema de Chinecas, que estamos compartiendo la idea de los agricultores de una boca toma única, que también estamos dándole prioridad a que no sea simplemente un proyecto de inversión donde te genere una rentabilidad, porque bajo esa medida siempre va a haber el problema de los invasores. Al tener invasores, difícilmente ese proyecto sea rentable, porque en realidad esas tierras tienen altos costos que de repente hasta los mismos agricultores no podrían pagarlo. Pero convertirlo en un proyecto social, ¿no?, que podría cambiar la situación y buscar el apoyo de financiamiento para hacerlo más viable, esa es una de las propuestas que también tiene el MAMPE para convertirlo netamente en un proyecto social. Entonces, eso es básicamente una de las prioridades. El tema del parque tecnológico que se piensa hacer para darle prioridad a la innovación tecnológica. Hace poco hemos estado conversando
con la rectora de la Universidad Nacional de Santa, con los docentes, y nos manifiestan lo siguiente, que el CONCITEC, por ejemplo, ya ha descentralizado el trabajo de la investigación científica a los gobiernos regionales, pero sin embargo Ancash no tiene una oficina y no tiene un proyecto para poder invertir y aplicar la innovación tecnológica en los campos agrícolas para mejorar las semillas, en el tema de la ganadería, para poder mejorar, y eso podría aplicarse aplicando simplemente un parque tecnológico apoyado por las universidades. Yo tengo entendido que un parque tecnológico, para que exista un parque tecnológico, primeramente tiene que existir un parque industrial. Y el parque industrial, todavía estamos en pañales con el parque industrial. No necesariamente. El parque industrial viene con temas de trabajos tradicionales como la carpintería, metalmecánica. El parque tecnológico tiene que ver con la ciencia y la tecnología, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con otros aspectos. No necesariamente tiene que ver un parque industrial para ver parque tecnológico. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, tengo entendido de que es el paso, ¿no? O sea, el parque industrial y luego viene el parque tecnológico, porque precisamente todo lo que tú dices se aplica en el parque industrial. Pero bueno, esto es respetable. Johnny, ¿por qué ahora Bocatoma única? ¿Dónde estuvieron cuando se estaba realizando y elaborando el perfil CISA y se estaba consensuando con el Ejecutivo? Claro. ¿Por qué ahora salen a decir, apoyamos la Bocatoma única y estamos tirando al piso un trabajo ya hecho, tiempo y dinero? ¿Por qué ahora ese cambio? ¿Por la coyuntura política, por coger votantes o por qué razón? Mira, la razón es como que todo político y toda propuesta debe recogerse la necesidad de la población y lo que son usuarios y conocen la realidad. Si los usuarios que conocen la realidad están en contra y presentan un proyecto, lo que nos queda como políticos es apoyar, y no solamente es una propuesta única, sino de muchos candidatos que están apoyando por la realidad coyuntura electoral. Por la coyuntura. Pero yo me digo, si no está, esa voz de Bocatoma única no viene de ahorita. O sea, no ha nacido en esta coyuntura electoral, no, viene de hace años atrás. Entonces, ¿por qué en ese momento no se manifestaron ustedes como organización política, como líderes políticos? De apoyar y no permitir que se elabore ese perfil y ya se haya concluido el perfil ese y asimismo se haya votado el dinero, y lo más grave es el tiempo que ya se votó. O sea, no se va a recuperar eso. Y seguimos nosotros en esta situación y todo el pueblo está perdiendo, todo Ancash está perdiendo porque no se generan puestos de trabajo, no se generan empresas, no se reactiva la economía a través de la agricultura, que es una de las mayores potencialidades que tenemos en Ancash. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ese compromiso mañana en otra coyuntura electoral no va a cambiar? La situación es la siguiente. El reclamo no solamente ha sido de los políticos, ha sido constante de los agricultores, pero lastimosamente hemos tenido una autoridad que nunca ha escuchado y que se ha movido de acuerdo a sus intereses. Porque recordarás de que el proyecto que empieza el 87, lanzado como proyecto Chinecas, simplemente un año después, supuestamente por falta de presupuesto, se posterga y se inició netamente como Bocatoma única. Pero luego se vuelve a contratar al mismo proyectista que hace la postergación por falta de economía, como han manifestado ya los agricultores, y hacen prácticamente una Bocatoma debajo, lo que corresponde a tener un problema grave que ellos manifiestan. Al tener ese proyecto de la Huaca, un desastre perjudicaría grandemente a los agricultores. Ellos conocen la realidad. O sea, si ahorita se está hablando de coyuntura, de proceso electoral, es por eso que se toca el tema. En su momento de lucha, o sea, si quienes haber estado nada más. Si no hubiera la coyuntura electoral, ¿no apoyarían la Bocatoma única? No, nosotros hemos participado, por lo menos mi persona, hemos visto que hemos participado en reclamos, en marchas, hemos estado permanentes. Lastimosamente, los políticos que saben de repente más que nosotros, o los politiqueros que siempre buscan el estar adelante de una banderola y figurar y sacarla en los portales, aparecen esos que aparentemente han estado en lucha. Pero nosotros hemos estado parte siempre del reclamo y de la lucha social. Por lo menos mi persona lo ha estado. En corto, ¿qué idea tiene un eventual gobierno del MAMPE con relación al terminal portuario de Chimbote? ¿Qué van a hacer o qué piensan hacer? Bueno, nosotros lo que estamos de acuerdo es la modernización del puerto. Y eso estamos haciendo. No creemos en el cuento del megapuerto, porque para eso todavía está muchos pasos que tienen que cumplirse. Uno, lo que se proyecta es un Chinecas exportador, que todavía está en proceso. Creo que tendría que primero concretizarse, avanzar sobre eso para recién pensar de repente en ello. Ver las condiciones que los especialistas sí que no se dan para hacer un megapuerto. Lo que sí se necesita es modernizar, así no solamente el puerto, también el muelle, todo lo que es la área pesquera, actualizar el tema de corrupción. Disculpa, pero más claro, más concreto. Yo te puedo señalar fórmulas
genéricas en cualquier tema que tú me pudieras conversar. Yo quiero que sean más claros ustedes como organización política. En el terminal portuario de Chimbote haremos el muelle marginal, implementaremos con grúa pórtico, con zonas de almacenaje, algo así, que deben tener una idea por lo menos de lo que se piensa hacer, porque decir modernizaremos, bueno, cualquiera puede decir modernizaremos, ¿no? O sea, tienen estudios, por lo menos tienen una idea de lo que se requiere en el terminal. O al menos esa modernidad, ¿en qué consiste? Mira, cuando ustedes hablan y preguntan sobre propuestas, es claramente sobre propuestas y no se habla de proyectos. Los proyectos vienen cuando uno tiene ya algo más específico y un estudio previo a eso. Se supone que hay un estudio previo que hay que revisarlo y hay que analizarlo. Se supone que involucra a ustedes como especialista y que conoce más del tema, quiere que yo conozca más la situación. Yo soy un político que está buscando los lineamientos básicos como educación, lo que es salud y todo. Tiene un lineamiento básico. Esperemos que, por lo menos, como le digo, los técnicos que los apoyan a ustedes se hayan podido personal al terminal portuario de Chimbote, hablar con el gerente, con los trabajadores, ir a la autoridad portuaria regional, donde existen los estudios de factibilidad definitivos de 1, 2 o 3 propuestas que específicamente están ahí, ya incluso realizados, y en función de eso podrían haber tenido una idea mucho más clara sobre el tema. Bueno, agradecerte, Lucas, al menos ese compromiso que tienes, al menos de que como vicepresidente vas a cogobernar y lograr eso es lo que estás proponiendo ahora, ¿no? El proyecto Chinecas, la modernización del puerto. El aeropuerto. El aeropuerto, ¿no? Lucas, agradecerte simplemente el tiempo de televisión es oro, mira, y nos espera otro candidato. Las cámaras para que te despidas de la población. No, disculpa que te corte. ¿Por qué votar por el MAMPE? Okay. Muy bien. Votar por el MAMPE es una de las diferencias que marca en relación al liderazgo que se tiene a un equipo de gobierno y un equipo de propuestas que corresponde a lo siguiente. El ingeniero Lombardo tiene toda una trayectoria, tiene la experiencia profesional, empresarial y tiene la experiencia de gestión, lo que marca la diferencia de todos nosotros. El 5 de octubre no es una elección cualquiera, el 5 de octubre puede marcar el antes y después de la historia de Ancash. El 5 de octubre, marcando los cóndores, garantizaríamos un gobierno diferente, de cambios y que todas las metas y aspiraciones de los ancachinos podrían realizarse. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Lucas Tarazona Minaya, candidato a la vicepresidencia regional de Ancash por el Movimiento de Acción Nacional Peruano, MAMPE, con el símbolo del cóndor. Vamos a la pausa comercial y retornamos con Ronald Contreras, candidato a la Consejería Regional del Santa por el Partido Aprista Peruano. Vamos y volvemos.